Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar acá. Realmente para mí es un gusto poderlos acompañar y tener este panel de lujo. Tenemos al primer neobanco, no solamente de Guatemala, sino de la región Centroamérica. Y también tenemos actores súper relevantes en wallets, como lo es Nequi. Hoy nos están acompañando en este foro José Manuel, co-founder de Nexa Banco, y Valeria, que es la country manager de Nequi. Les prometí que este panel iba a ser muy spicy, lo dije en algún momento, pero la idea es un poco contar desde la experiencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos hecho? Centroamérica nos dice que es una región de 53 millones de habitantes, pero somos una región fragmentada. Entonces, tenemos más de 18.5 millones de habitantes en Guatemala. Es el país con la región en personas y en territorio más grande de nuestra región. Cuando hablamos con las diferentes personas y diferentes empresas o diferentes empresas que quieren incursionar en nuestra región, dicen, a mí me interesa Centroamérica, ¿verdad? No quiero una Centroamérica fragmentada, una Centroamérica que es diversa, ¿verdad? Realmente tenemos regulaciones diferentes, acompañamientos diferentes, diferentes estilos de mercado, pero siempre seguimos siendo una opción que sigue utilizando el efectivo. Hablaban anteriormente de inclusión financiera, hablábamos con la introducción la importancia de los neobancos, que en qué momento imaginamos, hace 20 años inicié en esto y no teníamos una idea que un teléfono iba a ser la extensión de nuestra mano, iba a ser a donde estamos haciendo los negocios. Más de 20 millones de usuarios están conectados en Guatemala y no importa el extracto social porque todos tienen acceso a un teléfono inteligente y están haciendo transacciones o conectando desde su móvil, ¿verdad? Entonces aquí es donde se abre, creo que la primera consulta de este panel, y la quiero decir para ambos, ¿verdad? Es, ya tenemos un teléfono en la mano. ¿Por qué millones de personas todavía siguen manejando su vida financiera en efectivo? Y creo que esta es la primera pregunta que les lanzo porque ustedes son personas visionarias, ¿verdad? Han ido contra lo normal, han sido pioneros y han abierto puertas que antes no estaban abiertas. Entonces ahí la pregunta es para ambos, o sea, ¿por qué? Si todavía estamos en foros, si todavía estamos hablando de tecnología, tenemos empresas de innovación, tenemos bancos o neobancos digitales, tenemos casos de éxito en otros países, ¿por qué seguimos utilizando efectivo? ¿Cómo hacemos para digitalizar ese efectivo? La tomo yo si quieres. Mira, creo que la principal razón por la que se usa el efectivo es porque sigue siendo conveniente. O sea, al final los consumidores, nosotros lo veíamos cuando estábamos diseñando Nexa, no buscan un banco digital, no buscan un banco físico, buscan un banco conveniente. Es más, ni siquiera buscan un banco, buscan soluciones, servicios que sean confiables, que sean seguros y que sean convenientes. Y la realidad es que el efectivo sigue siendo conveniente. Nosotros, a pesar de ser un banco digital, parece irónico, pero decimos nuestra guerra no es con el efectivo tiene un rol en el panel, no en el anterior, sino en el antes, que creo que hablaba alguien de Electra, hablaba que el efectivo sigue teniendo un rol en la economía, un rol que se ha ido disminuyendo, pero finalmente sigue siendo un rol importante. Nuestra guerra es con los malos servicios, digamos, con los servicios poco convenientes, poco prácticos. Entonces te diría nosotros, y me gustó mucho la charla anterior, hablaba de ecosistemas, nosotros vemos que el efectivo tiene un rol, sigue siendo conveniente para pagar un parqueo, sigue siendo conveniente para pagar en la tienda de la esquina, por ejemplo. Entonces, nosotros que estamos buscando dar conveniencia a los consumidores, lo que tenemos que hacer es traer eso a nuestro ecosistema. Lo hablaban en el panel de agentes, nosotros en Nexa tomamos la misma ruta. Al identificar que el efectivo tiene un rol y que sigue siendo un caso de uso importante, pues nos adherimos a redes de agentes con las cuales hoy también hay canales de cash in y cash out, digamos, que permiten que el efectivo circule. Tal vez el otro tema que quizás sí puede ser un poco más particular de países como Guatemala es la informalidad. Y la informalidad empuja el efectivo, pero otra vez el enemigo no es el efectivo, el enemigo es la informalidad. La gente consume en esos lugares en efectivo porque es más conveniente. Y lo que vemos, ponte hoy, se ve un cambio
del retail informal al formal. Hoy basta con salir en Guatemala al interior y vas a ver que en cada pueblo ya hay un supermercado, digamos, aquí es la despensa familiar la que opera Walmart, y ves que se va moviendo el consumidor de ese canal informal al formal porque es más conveniente, porque es más práctico, porque es más seguro, porque tiene mejores precios. Entonces, finalmente creemos que esa es la lucha, es dar soluciones convenientes que traigan a los consumidores y no pelear contra efectivo o contra cosas pues, que el cliente está usando. Excelente, José. Vale. Sí, o sea, yo estoy súper de acuerdo con lo que mencionamos acá. Yo creo que a veces también como industria nos olvidamos de la verdadera razón del por qué la gente usa la tecnología. Y quizás me voy a ir a un ejemplo de TikTok. O sea, la persona no es que ve TikTok porque dice, uy, quiero consumir contenido desde la manera digital. La persona lo que quiere resolver realmente es una necesidad instantánea de entretenimiento. Lo mismo pasa con los servicios digitales. El que recibe la remesa, el que hace pagos, no se levanta un día diciendo, hoy quiero ser parte de la disrupción tecnológica y utilizar las herramientas digitales. Ellos lo que necesitan es pagarle a su proveedor, necesitan mover dinero instantáneo, sin tener que ir a hacer la cola, sin tener que ir a hacer todos los trámites pues, dolorosos y demás fricciones que hay. Entonces, creo que ahí nuestro rol como parte de, pues, de la industria y como players importantes en esto es cómo usamos la tecnología para que realmente construyamos alrededor de lo que al usuario le reduzca estas fricciones. Una vez que estas fricciones realmente desaparecen, entonces el efectivo deja de ser una obligación y se vuelve una opción para la persona, que es hacia allá, hacia donde seguramente pues, vamos a llegar en un par de años. Perfecto. Yo soy una persona que trato de buscar siempre y de vivir las experiencias. Ahora estaba mi amigo aquí vendiendo postales de Panini, ¿verdad? O sea, muy acertado. Creo que fue el que facturó más en todo el evento y el que cerró más contratos porque realmente... Genio, genio. Exactamente. Aquí fue estratégico el que lo pensó, el que lo está vendiendo y que lo puso ahí. Lo vi con un datáfono. Yo soy de Costa Rica, yo no ando quetzales, ¿verdad? Normalmente ya el efectivo no es algo de mi día a día, no estoy acostumbrada. De hecho, mis hijos cuando me dicen quiero algo, yo les digo no, no tengo plata. Ah, no, tranquila, tener hasta la tarjeta cuando utilizábamos la tarjeta. Desde que tocanizamos, ¿verdad? La tarjeta en el teléfono, entonces me dice paga con el teléfono. Y yo, mi amor, ¿y cómo se paga el teléfono? Ah? Para ir educando un poco a estas generaciones. Resulta que tenía un problema con el POS, se pudo solucionar y yo ya pude comprar. Entonces, una persona probablemente informal que está viendo la oportunidad, del momentum del mundial y fue el que hizo la feria en este FinTech Day, ¿verdad? Entonces, ahí es a donde yo me pongo a pensar. Todas estas iniciativas de los neobancos y las billeteras, ¿realmente están entendiendo la necesidad del jornalero que trabaja de 6 a 6, de la persona que tiene un horario extendido, de alguien que no puede ir a una sucursal, alguien que no tiene acceso tal vez a llegar y decir quiero una cuenta bancaria para que me hagan una transferencia de dinero? Entonces estamos construyendo estas iniciativas, neobancos y billeteras, para responder las necesidades de los que realmente lo necesitan o estamos construyéndola para optimizar a los que ya están bancarizados? Pues es una pregunta súper interesante y es una discusión creo que súper interesante porque creo que eso es parte de los desafíos de la industria. O sea, lo clásico, lo tradicional, lo que funciona es lo que normalmente es lo primero que uno ve. Y hay razones por las cuales no todo el mundo es parte del sistema y hay cosas que se quedan fuera del sistema y que terminan siendo invisibles. Hay razones para eso pues, y hay años de historia que de cierta manera pues, van encasillando algunas cosas. Para Nequi, de hecho, uno de los pilares más importantes o pues donde está puesto mucho el esfuerzo es entender cómo la gente realmente utiliza su dinero. Y de hecho para nosotros nuestra postura es cómo honramos la forma en la que la gente al día de hoy utiliza el dinero. Yo estoy súper de acuerdo, o sea, para nosotros la batalla no es el efectivo, probablemente mi batalla es contra el colchón, contra el sobre que tienen en la casa y cómo yo a través de la tecnología realmente creo productos que ellos pues les vuelva una herramienta y realmente pues les agregue valor en lo que ellos ya hacen en su día a día. Es complejo porque para eso primero hay que comenzar a entender al usuario y hay que aceptar algunas cosas como que
capaz no existe lo que el usuario necesita en este momento. Y adicional a eso, hay que construir la confianza a la persona, o sea, porque probablemente tú confías mucho más en tu colchón que en una aplicación financiera o incluso que en un banco, porque pues está bajo tuyo y es 100% tuyo. Entonces, creo que ahí es un tema de cómo vamos destruyendo sin destruir realmente lo tradicional y creando nuevos caminos con el usuario en el centro, mientras paralelamente vas construyendo la confianza que el usuario necesita para realmente probar cosas nuevas. Y es un tema de discusión que trae a la mesa muchos temas, ¿verdad? Porque dicen, tal vez la señora que está en Antigua Guatemala vendiendo chicles, no se acerca a una sucursal bancaria porque tal vez la banca tradicional te va a pedir un recibo de teléfono, agua de luz que no existe, o documentos que ya no son aprobados. Entonces, esas son las ventajas que me da un neobanco, esa es la ventaja que me da una billetera digital. Entonces ahí es el replantear, ¿verdad? Que la persona tal vez no quiere ser bancarizada o no quiere dejar una huella porque tampoco quiere pagar los impuestos, no quiere ser detectado dentro de la cadena económica de nuestros países. Entonces es algo que tenemos que trabajar muchísimo desde la educación, creo yo, ¿verdad? Esas iniciativas y aprovechando, digamos, las intenciones que tiene Nexa con su primer neobanco en Centroamérica. Hablamos muchísimo de casos en Colombia, en Brasil, pero nosotros tenemos el primer neobanco en Centroamérica. Eso es un orgullo. Y también tenemos el caso de billeteras que también han tenido casos exitosos en el extranjero y que vienen a nuestros países y se tienen que tropicalizar. Entonces, de ahí vienen las siguientes preguntas para José Manuel. Ser el primer banco centroamericano en una región que está fragmentada. ¿Cuáles fueron esos retos que tuvieron ustedes al ser el primer neobanco en la región? Porque sabemos que no es solamente infraestructura tecnológica, hay temas de regulación, hay temas de ideas, hay temas culturales. A veces hablamos que la transformación es digital, pero es más que todo una transformación cultural. Contanos un poco esa experiencia, porque a veces somos muy duros en criticar. No han llegado los números que quieren llegar, no han hecho lo que han querido hacer, ha sido un fracaso, han tenido muchos retos, pero esa no es la historia. Realmente a veces somos bastante duros en decir y opinar cuando no estamos detrás de estas iniciativas que están rompiendo años de la banca tradicional. Entonces, contanos un poco cómo ha sido esa experiencia desde los temas regulatorios, desde las conversaciones que han tenido que hacer. ¿Cómo es abrir un camino en una Centroamérica del 2026? O bueno, ya tienen más de 3 años, ¿verdad? De estar, ¿cómo es ser un pionero? Claro, mira, los retos son enormes, pero creo que igual es con cualquier negocio nuevo, cualquier idea nueva que está tratando de impulsarse. En el caso nuestro era un banco digital, un banco con un modelo de negocio distinto, único. Te diría el primer reto, el más difícil de pasar es que estás diseñando, estás construyendo, estás invirtiendo capital importante. Nosotros nacimos con una licencia bancaria, digamos, fue una decisión estratégica temprana ir por la licencia bancaria. Eso obviamente ponía otro montón de retos encima, otro montón de capital encima que no era necesario si no hubiéramos sido un banco. Y todo esto lo estás construyendo en base a una hipótesis. Tienes una idea de lo que el consumidor quiere, tienes una idea de lo que el mercado busca, ves en otras latitudes y quizás está funcionando en otros países, como era el caso de Nequi en Colombia, pero finalmente no todo es extrapolable a estos mercados. Ves a los lados, hay ideas similares a la tuya, pero realmente nadie se ha tirado al agua y nadie lo ha arrancado. Entonces, claro, ese es el reto más grande, es tirarte a empezar a producir, a construir, a lanzar un producto que no has probado en el mercado. Ahí regreso a lo que dije anteriormente. Nosotros el diseño era un poco back to basics, no estamos diseñando un banco digital, no estamos diseñando obviamente un banco físico, estamos diseñando una plataforma para ofrecer productos y servicios financieros confiables, seguros y convenientes. Y así construimos Nexa. Nosotros, eso sí, obviamente pensábamos que el mejor canal para entregar esos productos y servicios al consumidor hoy era un canal digital. Creo que hablaban en la introducción del panel cómo la agencia ahora está en el teléfono y literalmente es lo que salimos nosotros a buscar, es casi que agarrar una sucursal, desmaterializarla y ponértela en el bolsillo realmente para que el consumidor desde su teléfono pueda comprar cualquier producto, utilizar cualquier producto, gestionar cualquier producto. Y el tiempo creo que nos ha dado la razón de que la intuición era la correcta.
no solo pues, por los resultados positivos que va teniendo Nexa, sino obviamente vemos llegada de otros jugadores pues, como Nequi al mercado, vemos a todos los bancos tradicionales en mayor o menor dimensión tratando de mejorar sus plataformas digitales, tratando de ponerse al día con sus plataformas digitales. Creo que eso es una muestra de que nuestra tesis era correcta, de que el consumidor estaba buscando soluciones distintas. Tal vez no puedo pasar por alto, Guatemala es un país joven, seguimos siendo el país más joven de América Latina, creo que el 80% menores de 40 años. Entonces creo que las condiciones estaban para este modelo, muchísimos retos, pero la verdad que muchísimo más satisfacciones 3 años después. Yo lo que le digo a todos, en las últimas semanas he tenido varias experiencias en donde muchos estudiantes se han acercado a decirnos que qué impresionante lo que estamos haciendo. Yo lo que digo, estamos trabajando por ustedes porque ustedes son las generaciones por las cuales estamos trabajando. De 53 millones de habitantes de Centroamérica, hay 17 millones de edad de los del año 1 hasta los 18. O sea, estamos trabajando para 17 millones de personas en nuestra región. Entonces ahí es a donde decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Para terminar con tu consulta, y esto es un chisme que me contaron y no sé si es verdad, lo he vivido, pero un banco digital que la regulación le pide que tenga una sucursal física. ¿Cuánto nos falta por recorrer? Estas iniciativas, vemos el montón de personas que están acá, que están asistiendo, el interés, las conexiones que se hacen acá, me imagino que hay muchísimas personas del gobierno, de la superintendencia, ¿verdad? ¿Cuál es esa limitación que a veces tenemos que nos impide, o cuál es el miedo si ya hay un onboarding digital, si hay procesos de KYC, MLA digitales? O sea, vos estás llegando al jornalero que trabaja de 6 a 6, ¿es cierto que te pidieron eso? ¿Y cuánto es lo que tenemos que trabajar para poder transmitir esa cultura de que la innovación y la tecnología son partners? Claro. Sí, tenemos una sucursal física, los invito a todos a que la conozcan. Es súper linda. Pero mira, la realidad es que el proceso de autorización fue un proceso de 3 años, creo yo, obtener la licencia. Nos cayó COVID en medio, o sea, mil temas que fueron pasando en el camino. Y tengo que reconocer, o sea, el regulador, primero es entender el regulador, creo yo, y esto es parte pues, de por qué hay una sucursal. Hay que entender que el rol del regulador, su mandato es velar por la estabilidad del sistema financiero, no es empujar a un banco digital nuevo para que salga al mercado, es realmente velar por la estabilidad del sistema financiero. El regulador tiene reglas que fueron escritas en algún momento. La regla con la que Nexa nació era la misma regla que se escribió para un banco nuevo hace 20 años, o 30, no sé cuánto, desde el requisito de capital hasta una sucursal física. Hace 20 años ese era el canal de atención del cliente y por eso pues, fue más fácil abrir la sucursal física que ponernos a pelear por ese tema. Marea. Pero tal vez la lección importante para nosotros, como les decía, es cuando tú entiendes el rol del regulador y entiendes el valor del regulador, porque al final Guatemala tenemos una suerte grande, que tenemos un sistema financiero sólido, estable, una moneda. Para los extranjeros se impresionarían de ver el quetzal hace 30 años y hoy no se ha movido, pero ni 5%. Todo eso habilita nuestros modelos. Entonces, o sea, al final sí tenemos nosotros más responsabilidad que el regulador de cuando queremos proponer modelos innovadores, modelos distintos, modelos disruptivos, pues sentarnos, dialogar. Creo que es aprendizajes mutuos de las dos partes para que podamos salir. Y como te decía, la agencia está, nos sirve, nos visitan los clientes a la agencia. ¿Cuántos clientes? ¿Cuántos clientes? Contame. Porque mira, yo que salgo por esa agencia a veces para ir a almorzar, todos los días me toparé 2, 3 gentes, o sea, sí recibimos visitas. El diseño no es una agencia bancaria, parece un coffee shop, lo hicimos intencionalmente que fuera un diseño más amigable. Pero mira, al final la confianza, y como decía alguien más, al cliente lo tienes que encontrarlo donde quiera. Hay clientes que llegan ahí a abrir una cuenta en Nexa, pues se les ayuda a que descarguen el app, que hagan su onboarding, digamos, no hacemos nada físicamente, pero es un espacio que funciona. Y la ayuda humana nunca va a dejar de existir. Ahora la ayuda humana siempre existe. La confianza es de persona a persona, no de institución a institución. Muchísimas gracias, José. Vale, con vos, Nequi, un gran jugador en Colombia, ¿verdad? Han abierto mercados, han sido visionarios,
han tenido una aceptación preciosa dentro del mercado, casos de éxito, acá en este tipo de foros, que es a donde podemos experimentar, conocer y hablar con diferentes players, nos damos cuenta que Nequi viene de Colombia, ha sido un éxito, pero contame, ¿cómo ha sido la experiencia de Nequi en nuestra región? Porque muchas personas dicen que puedes traer un modelo de negocio que ha funcionado en un país a otro país con la misma receta, pero yo digo que siempre hay que ponerle el sazón de cada uno de los países porque pensamos diferentes, consumimos diferentes y tenemos una mentalidad diferente. Entonces, contame, Vale, ¿cómo ha sido esa integración al mercado centroamericano? Entiendo que no solamente están en Guatemala, sino en otros países de nuestra región. ¿Cuáles han sido los retos más difíciles? Sí, o la experiencia general. Es una experiencia súper entretenida. Estamos actualmente en El Salvador y en Guatemala. En El Salvador estamos hace 2 años, en Guatemala estamos recién cumpliendo 1 año. Y claro, la diferencia entre un Nequi en Centroamérica y un Nequi en Colombia es grande. Nequi en Colombia es el estándar nacional con respecto al tema de movimientos digitales, mientras que pues entrar a un país nuevo conlleva en efecto, o sea, si bien traemos quizás una tecnología robusta, aprendizajes de ecosistemas y demás, no implica que cada país o cada región también, de hecho, bueno, país y región tienen sus particularidades. Y pues obviamente en la apertura de un mercado hay desafíos, hay errores, hay aprendizajes en el camino. Para mí hay algunos que han sido pues como bastante entretenidos. Por ejemplo, lo mencionabas al principio, Guatemala tiene una adopción digital con respecto a dispositivos, pero la adopción digital no quiere decir usabilidad, y tampoco quiere decir, o sea, la penetración digital más bien no quiere decir adopción de herramientas digitales, no quiere decir confianza. Entonces, ¿qué nos toca? Nos toca reaprender que la velocidad de, por ejemplo, un país como Colombia, donde la penetración digital y la usabilidad digital es alta, no es la misma velocidad que tiene una región como Centroamérica. Y eso nos lleva a lo que hablábamos hace un momento de la economía informal. Nos tocó aprender a punta de aprendizaje, de error y de tropiezo, que los dolores que tiene un emprendedor informal en Colombia no son los mismos dolores que se tienen en Guatemala, no son ni los mismos dolores ni los mismos miedos. Entonces, ¿qué hace eso? Que nos lleva a darnos contra la pared de ciertas maneras y replantearnos estrategias de go-to-market que quizás en los libros muchas veces dicen, no, sí, es 1, 2, 3 y estamos, pero en la realidad cuando estamos en la calle vemos que no necesariamente es así, que hay que adaptar mucho aprendizaje a cara, cuáles son realmente las barreras que tenemos pues como usuarios ya locales, que ahí es donde pues esta gran parte del esfuerzo de Nequi está justamente en eso, como que en entender mucho el usuario para, como decía hace un momento, cómo creamos herramientas con la tecnología que realmente lo que hagan es honrar y volver de manera digital cosas que ellos ya realmente hacen y no tratar de meterlos en una caja del bancarizado, sino más bien cómo yo te acompaño en el camino y entonces con eso realmente incentivar la adopción. Porque como yo lo veo es que creo que a veces nuestros errores son que tratamos de meter a todo el mundo en una caja porque pues es lo que dice el sistema, cuando más bien creo que nuestra labor y pues lo que nos va a hacer realmente evolucionar y cambiar es cómo flexibilizamos o movemos ese sistema para que se adapte a nuevas formas. Perfecto, y ahí me queda una pregunta que es para ambos y yo creo que tocaste el tema muy bien, Vale. El verdadero reto del acceso financiero, estamos hablando de confianza, experiencia y accesibilidad, porque tocaste es un tema muy importante, ¿verdad? Tenemos que hacer creer a las personas que no están bancarizadas. Cuando hablamos de inclusión financiera, tenemos que hacer creer que el vendedor informal no va a ser castigado si utiliza una cuenta para poder usar la billetera. Y yo creo que ahí entra, y como lo había dicho, ¿verdad? Un tema muy importante que es la educación, es la base de todo. ¿Qué esfuerzos están haciendo ustedes desde la neobanca y desde los wallets para que estas personas tengan esa confianza, tengan ese acceso y que crean realmente en lo que estamos haciendo, que tengan una experiencia que sea diferente o distinta a la experiencia que puede tener un usuario que va a una banca tradicional? Claro. Mira, nosotros cuando hablamos de inclusión financiera, como mencionabas tú y bien mencionaba Vale,
O sea, en nuestro caso vemos que es un monstruo de 3 cabezas, quizás son mucho más, pero tenemos 3 claramente identificadas. Una es distribución o acceso, que mencionábamos ahorita, otra es información y otra es educación, que también ha salido aquí en el panel varias veces. El de distribución está solucionado, creo que no hay que explicar mucho más, ya los dos platicamos un poco de los modelos. Hoy un guatemalteco en cualquier lado de Guatemala, y si quisiéramos permitirlo en cualquier lado del mundo, puede abrir una cuenta de donde esté en 3 minutos, eso es fácil. Entonces caemos en el tema de información y el de más de fondo, que es el tema de educación. Okay. Y la confianza creo que viene de la mano de educación, y tal vez donde a veces pecamos de simplistas nosotros mismos en nuestros modelos, es de pensar solo con hacer una app bien diseñada y bien intuitiva, con eso la gente se va a bancarizar, y la realidad es que no. Guatemala es un país, digamos, con mucha historia, mucho bagaje de desarrollo, mucho bagaje de falta de educación. Entonces, realmente es iluso pensar que solo solucionando la distribución con tecnología la gente se va a bancarizar. Tú bien decías, todo el mundo tiene el teléfono, pero no todo el mundo está usando el banco. Nosotros ahí realmente vemos que la única forma de solucionar ese problema es en base a alianzas. Realmente, si bien somos un banco digital y digitalmente podemos hacer muchísimas cosas, decías tú, ese agrónomo que está en una esquina del país, digamos, en las zonas más rurales del país, él no tiene confianza en nosotros, no nos conoce, digamos, al sistema formal, no conoce nuestros modelos de negocio, pero sí conoce a otros jugadores, digamos, conoce jugadores que están visitándolo durante los últimos 10 años a dejarle el producto en la tienda de la esquina, conoce cooperativas, que son otro jugador importante en nuestro sistema financiero. Entonces, creo que la bancarización, y nosotros tenemos un par de esfuerzos trabajando con algunos aliados, es cada quien poniendo su parte, nosotros poniendo la tecnología, nosotros poniendo la interconectividad con el sistema, y estos actores locales pues poniendo la educación, poniendo la confianza, y como te digo, creo que se logra la bancarización o se logra atraer a todos al sistema cuando estemos dispuestos a trabajar con otros aliados, no solo los bancos, tenemos que tener aliados porque no podemos atender a todos de la mejor forma. Muy atinado tu comentario, José Manuel, porque realmente somos una comunidad muy grande. Hay muchas iniciativas desde todos los puntos de vista, no solo inclusión financiera, sino educativos, organizaciones, empresas públicas y privadas que realmente pueden coger esto desde la raíz, ¿verdad? O sea, la persona que tiene acceso a la educación es una persona que va a tener educación financiera, es una persona que no le va a temer a la regulación, es una persona que va a estar incluida. Y yo creo que ahí también viene el otro comentario, la regulación no debería castigar la innovación. Más bien, la innovación tampoco puede pedirle operar sin reglas, que eso es algo básico y fundamental. Entonces, vale, ¿cómo hacemos esa conciencia? Sí, yo creo que a veces uno capaz piensa, o tendemos a pensar que innovación es el enemigo de la regulación, y cero, o sea, más bien está clarísimo que la regulación es necesaria, o sea, estamos hablando de instituciones, de aplicaciones, de productos que manejan el dinero de la gente. O sea, eso es algo serio, eso es algo delicado, y pues la regulación existe para eso. O sea, desde NECI, por lo menos, como que, y creo que pues lo hemos hablado aquí muchísimo con respecto a que la filosofía es cómo habilitamos para crear. Y yo, de hecho, lo que pienso es que el mayor challenge que tenemos ahora en Guate es cómo vamos cada vez más entrando a una mesa de co-creación para pues realmente que la regulación pueda acompañar y habilitar la innovación, manteniendo pues no sé si la palabra es el control, pero el orden correcto, pero que al mismo tiempo habilite pues nuevos caminos que son necesarios. O sea, tenemos entidades que no van a dejar de existir porque tienen que regular, los bancos tienen que habilitar y la fintech tiene que modernizar. Entonces, definitivamente es un trabajo en equipo. Y ya para ir finalizando, porque nos quedan pocos segundos, un día de esto recibí un comentario que me gustó muchísimo. El efectivo sigue reinando porque todavía resuelve el problema que el sistema financiero no ha resuelto. Para cerrar este panel, me gustaría escuchar la reflexión de ambos diciendo por qué lo vamos a resolver y cómo vamos a hacer para digitalizar ese efectivo. Mira, yo regreso a lo que dije. Nuestra visión es que el efectivo no es el enemigo, el efectivo tiene casos de uso que resuelve bien, ha existido por 2000 años, creo yo, ¿no? O más probablemente. Y no lo vamos a eliminar. Y como te digo, el objetivo no es eliminar el efectivo, es eliminar
productos que no funcionen bien, productos que no sean convenientes, productos que realmente no le dan lo mejor al consumidor. Y el efectivo es parte de ese ecosistema, creemos nosotros. Sí, yo creo, o sea, no podría estar más de acuerdo. Creo que ahí realmente nuestro rol es, otra vez, cómo volvemos el efectivo a algo que en todas las ocasiones puede ser una opción. Nuestro problema probablemente es en este instante que hay ciertos momentos en el que el efectivo es la única opción y se vuelve una obligación. Y es nuestro rol desde la parte de alianzas y de ecosistemas y demás, cómo hacemos que el efectivo en todos los escenarios posibles sea una opción para el usuario, porque no va a dejar de existir, pero pues tiene que dejar de ser una obligación en diferentes momentos. Y yo creo que iniciativas como esta, ver tanto público, ver tantas empresas participando, ver sectores de todos los tipos, esa iniciativa y ese esfuerzo, porque realmente hacer una actividad como esto requiere mucho esfuerzo de muchas personas detrás de. Entonces, agradecerle a Cámara, a la Asociación FinTech de Guatemala por la invitación y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarme en este panel tan interesante. Creo que aquí son personas súper accesibles y creo que entienden las necesidades de los clientes. Entendiendo las necesidades del cliente, yo puedo dar un servicio que sea para todos. Muchas gracias. Yo sí.